Thomas el encargado. Era una hermosa mañana en la isla de Sodo. Todas las locomotoras estaban ocupadas. Thomas estaba complacido. Se dirigía a los muelles de Brendam para empujar vagones de carbón. Thomas llegó contento a los muelles. Gordon esperaba con el expreso. Buenos días, Gordon. Buenos días, Thomas. Voy a empujar estos vagones de carbón en un instante. A Gordon le alegraba no tener que empujar vagones de carbón. Estoy esperando a Sir Topham Hatt. Justo entonces llegó Sir Topham Hatt. Hoy es un día muy importante. Voy a ver al inspector de la vía férrea en la estación de Knapford. Luego lo llevaré en un recorrido de la isla. Nuestro recorrido terminará aquí, en los muelles. La caldera de Thomas sirvió. El inspector de la vía férrea era un visitante muy importante. Thomas, quiero que te veas ocupado empujando vagones. Cuando llegue el inspector, ver locomotoras ocupadas lo complacerá mucho. La caldera de Thomas humeó de emoción. ¡Calderas hirvientes! Debo asegurarme de trabajar arduamente. Thomas avanzó hasta los vagones. Los vagones debo empujar con mucha fuerza sin descansar. De pronto, Thomas se detuvo. Una idea fluyó por su chimenea. Sir Topham Hatt dijo que ver locomotoras ocupadas complacerá mucho al inspector. Buscaré más locomotoras que empujen vagones. Así el inspector estará muy complacido y Sir Topham Hatt estará muy orgulloso. Así que Thomas dejó los vagones de carbón y salió alegremente de los muelles. Thomas llegó a la estación de Maro. Percy estaba ahí. Esperaba que cargaran sus vagones de correo. Buenos días, Percy. Tengo importantes noticias. El inspector de la vía férrea irá a los muelles de Brendam. Sir Topham Hatt dijo que el inspector quedará muy complacido si ve locomotoras empujando vagones. ¿Quieres venir? Percy se preocupó. No puedo, Thomas. Tengo que llevar el correo. Pero empujar vagones complacerá mucho más al inspector. Y Sir Topham Hatt estará orgulloso. Percy lo pensó. Está bien, Thomas. Iré contigo. Así que Percy fue desenganchado de sus vagones de correo y se marchó con Thomas justo cuando llegó el inspector de la vía férrea con Sir Topham Hatt. Habían venido para ver a Percy ocupado con sus vagones de correo. Pero la estación estaba muy silenciosa y Percy no se veía por ahí. Thomas y Percy no se dieron cuenta de eso. Llegaron felices a la cantera. Entonces, vieron a Mavis. ¡Hola, Mavis! Hola, Thomas. Hola, Percy. Se ven ocupados. De pronto, otra idea fluyó por la chimenea de Thomas. Podría pedirle a Mavis que nos ayude a empujar vagones. Seguro querrá hacer eso. Adelántate, Percy. Hablaré con Mavis. Entonces, Percy avanzó hacia los muelles. Y Thomas regresó a la cantera y se acercó a Mavis. Mavis, tengo importantes noticias. El inspector de la vía férrea irá a los muelles de Brendam. Sir Topham Hatt dijo que el inspector quedará muy complacido si ve locomotoras empujando vagones. ¿Quieres venir? Mavis no estaba segura. No creo que pueda, Thomas. Tengo mucho que hacer aquí. Empujar vagones complacerá mucho más al inspector. Y Sir Topham Hatt estará orgulloso. Mavis quería que Sir Topham Hatt estuviera orgulloso. Está bien, Thomas. Iré contigo. Y Mavis dejó sus vagones con pizarra y se marchó con Thomas. Justo cuando llegaron Sir Topham Hatt y el inspector de la vía férrea. Habían venido para ver a Mavis ocupada en la cantera. Pero en la cantera no había actividad. Estaba muy silenciosa. El inspector suspiró y Sir Topham Hatt no podía creer lo que estaba viendo. Thomas regresó a los muelles. Percy y Mavis estaban ahí. Habían empujado una larga hilera de vagones. Thomas estaba complacido. Entonces, oyó a Gordon.
Gordon traerá a Sir Topham Hatt y al inspector de la vía. ¡Rápido, Percy! ¡Corre, Mavis! Tenemos que vernos ocupados. El inspector debe quedar complacido y Sir Topham Hatt debe sentirse orgulloso. Ahí hubo problemas. Percy empujó, Mavis empelló y Thomas gritó: 1, 2, 3... ¡empujen! Los vagones de carbón chocaron con mucha fuerza. Se sacudieron y saltaron. El polvo del carbón voló y se extendió por todas partes. Cubrió al inspector de la vía y a Sir Topham Hatt. Luego, cayó en la chimenea de Gordon. Gordon tosió y exclamó: ¡Ay, qué indignidad! Sir Topham Hatt estaba furioso. Thomas, ¿qué es lo que has hecho? Thomas se sintió muy mal. El inspector de la vía no está complacido. Sir Topham Hatt no está orgulloso. Gordon no puede silbar y todo es mi culpa. Thomas sabía que tenía que esforzarse para arreglar las cosas. Señor, yo llevaré a Gordon a los talleres. Víctor limpiará su chimenea y su caldera. Luego, Gordon los llevará en su recorrido de Sodor y yo seré realmente útil. A Sir Topham Hatt le alegró escuchar eso. Muy bien, Thomas. Thomas empujó y empelló con fuerza y sacó a Gordon de los muelles. En los talleres, a Víctor le dio gusto ver a Gordon y a Thomas. Dime, Thomas, amigo, ¿qué tenemos aquí? Gordon gruñó y refunfuñó. Su chimenea tiene polvo de carbón. Necesita una chimenea libre y una caldera humeante. Vinieron al lugar indicado. Gordon, por favor, no estés tan molesto. Solo tengo que limpiar tu chimenea, no reparar tus pistones. En poco tiempo, la chimenea de Gordon estaba limpia, su caldera ardía de nuevo y estaba listo y ansioso de llevar a Sir Topham Hatt y al inspector de la vía en un recorrido de la isla y ser una de las locomotoras más útiles y ocupadas de Sodor. Thomas regresó a los muelles. Sabía que tenía mucho trabajo que hacer. En los muelles, Thomas empezó a empujar y a empellar. Pujó con fuerza. Los vagones debo empujar con mucha fuerza, sin descansar. Y no vio cuando llegaron Sir Topham Hatt y el inspector de la vía, quienes observaron a Thomas. Thomas, eres una locomotora realmente útil. Estoy muy orgulloso de ti. Y yo estoy muy complacido de ver una locomotora tan ocupada. No estaba seguro, pero ahora lo sé. La vía férrea de Sir Topham Hatt es la mejor. El rostro de Thomas se iluminó. Sir Topham Hatt sonrió y sonrió con orgullo. ¿Cómo me pude equivocar? Todo el día puedo empujar. Nunca paro a descansar y así ocupado puedo estar.